Hola chiques, ¿qué tal? Aquí su tía Capricornio Slytherin, semi favorita del internet. Este video iba a ser solamente para mostrar un speed painting de la última ilustración completa que subí a mis redes sociales, que es esta ilustración de Howl y Sophie en el castillo de la película de Ghibli, El castillo ambulante de Howl. Cuando la posteé me sentí de alguna forma orgullosa, supongo, porque ha sido una ilustración muy compleja. Desde hace mucho tiempo que no hacía una tan compleja y recibí comentarios muy positivos y todo muy bonito, pero la verdad es que haciendo esa ilustración sufrí mucho, aprendí mucho, y creo que esa es la parte que más me voy a acordar cuando vea esta ilustración, más que simplemente apreciarla. Entonces decidí hacer como este tipo de video más comentado, resaltando mis aprendizajes para compartir más eso, porque creo que es la parte más valiosa de todo este trabajo. Entonces, esencialmente creo que fue tan problemático el proceso porque me siento muy cómoda con mi habilidad de line art, de dibujo en general. Entonces dibujé una composición con la que me sentía cómoda y tal vez apunté como algunos recursos muy complejos, pero para lograr el mensaje que quería iba a tener que realizar como un render de pintado digital muy emocional y muy completo, y esa es una técnica que no domino ni con la que me siento cómoda. Entonces, una vez terminado mi line art, estaba muy emocionada por la siguiente etapa de color, y fue en esa etapa donde me empecé a dar cuenta, oh no, estoy muy por encima de mis habilidades, y tuve que aprender y lograr compromisos entre lo que me imaginaba y lo que podía lograr para terminar esta ilustración que me tomó meses terminar. Entonces, edité un poco el proceso y a continuación podrán verlo con mis comentarios, y espero que les resulte útil. Si hay alguien viendo que sea como un maestre de la pintura digital, por favor déjenme comentarios. Y nada, gracias por ver. También voy a hacer como comentarios más narrativos porque es una ilustración como cargada de significado narrativo para mí, así que también hay un poco de eso. ¡Listo! Entonces, a continuación el proceso. Si les gusta, recuerden suscribirse a este canal, o también pueden encontrarme en Instagram, Patreon como Antonella Morelli o Amorelli Ghost. Ok, listo, gracias. Empiezo esta ilustración con una grilla simple de tercios donde ubico al sujeto principal, que es Howl. La idea general de esta ilustración es que por un lado entre luz y atrás hayan un montón de cuadros que reflejen diferentes momentos y símbolos de la identidad compleja de Howl. Entonces empecé por dibujar a Howl. Este primer Howl no me gustó. Estaba demasiado amigable, parecía demasiado accesible, y según mi entendimiento, el atractivo de Howl es como un héroe byroniano, como un héroe que se basa en la lesión emocional que tiene y en la distancia que pone frente a otros. Aquí estoy dibujando al Howl con el que empieza la película, el Howl rubio, misterioso, elegante y distante, que primero es como muy enigmático para Sophie. Es el más fácil de dibujar, obviamente. También estoy incluyendo a un segundo Howl que aparece, me parece que es el Howl piloto, que la salva. Ahora que Howl haya adoptado esta identidad como de un piloto, también me parece algo muy simbólico de que le gusta ser como un ilusionista y utilizar sus poderes más para esconder como las partes más verdaderas de sí, que son muy vulnerables, y esconderlas con cosas atractivas y cosas de repente que se ven interesantes o enigmáticas o contradictorias para que nadie se le acerque. En la primera idea de esta ilustración le puse un esqueje en la mano, una botella con un esqueje, porque mi idea era que una vez que Sophie empiece a vivir en el castillo, además de que el castillo esté lleno como de recuerdos y objetos mágicos, Sophie también me imagino que va a querer como traer un poco de vida con plantas, por ejemplo. Aquí ya estoy entrando más en la etapa de line art. Me gustó mucho dibujar a este Howl piloto porque es uno de mis favoritos a nivel visual. Me gusta mucho su disfraz. También es que soy muy fanática de Porco Rosso, así que me gusta como ese guiño que hay a toda la indumentaria de pilotos en Porco Rosso.
hacer cuadros con Clip Studio Paint es muy fácil. Aquí hay una pluma de este Howl bestia mágica cuervo que aparece en algún punto de la película, porque creo que también es como un pequeño recuerdo de esa identidad más salvaje y más animalística que tiene, donde simplemente sufre. También incluye un cuadro con la pequeña casa que aparece en algún punto en la película, que es como un punto de extrema vulnerabilidad para Howl. Como ven, la idea es que así como el castillo es un personaje y tiene un montón de personalidad, valga la redundancia, en la película, la forma visual en la que estoy representando eso, que es bien literal en esta ilustración, es a través de cuadros y decoraciones. Aquí hay algo como un contrato, porque sé que Howl al final de la película entendemos que ha hecho algún tipo de intercambio con una entidad, entonces puse un contrato. Luego me dedico a hacer el line art del pelo. Podría dibujar pelo siempre, creo que siempre lo digo. Luego agregué algunas plantas porque con el esqueje no iba a ser suficiente, así que marqué a grandes rasgos dónde estarían estas plantas y lo agrandé a él para que la composición funcionara un poco mejor. También no sabía muy bien qué hacer con esta esquina, así que puse como este mueble. Incluí este sombrero porque quería que Sophie se sintiera presente de alguna forma en la ilustración. Luego acomodé un poco las proporciones y la ubicación de algunas cosas porque no me estaba funcionando. Sentía que habían muchas cosas, una excesiva cantidad como de elementos de storytelling y muy poco storytelling natural. Y para variar, finalmente me di cuenta que lo que no funcionaba también era la posición en la que estaba Howl, porque sus brazos estaban un poco torpes. Entonces me tomé un tiempo para quitar todo el fondo y simplemente acomodar lo que estaba haciendo y en dónde estaban sus brazos. Tal vez el sombrero como una pista de la presencia de Sophie no estaba funcionando, así que decidí poner algo mucho más literal, que es un espejo. También me gusta mucho hacer como los marcos de los espejos y poner a Sophie del otro lado de la habitación, y de esa forma iba a ser un poco más evidente que Howl la estaba mirando en medio de esta limpieza / regado de plantas que estaban haciendo, que para mí era la idea principal de la ilustración, y a este punto de la ilustración me di cuenta que no se estaba entendiendo. Entonces ahí tienen, a veces hay ideas que resultan bastante naturales al principio y que a la mitad del line art te das cuenta, esto no se entiende para nada, ¿cómo puedo hacer un cambio para que se entienda? Bueno, poniendo un espejo. Luego empecé a dibujar las plantas en sí que estaba poniendo. Esta que cuelga del techo es una boa o fotus. Tengo un par en mi casa, así que traté de mirarlas bastante de cerca más que ver fotos de referencia, porque es una de mis primeras veces dibujando plantas. De hecho, todas las plantas que estoy poniendo en esta ilustración son plantas que tengo en mi casa, y también intenté que fuera su inclusión un ejercicio de yo practicando desde lo que veo y no desde fotografías. Esta es otra boa, pero es más tupida en el centro y tiene menos altura, mientras que la otra no podemos ver realmente de dónde nace, solo vemos un par de sus lianas que están cayendo. Este es un helecho nido de ave, que es una planta que a mí me parece muy hermosa y tiene un verde realmente muy atractivo. Además, sabiendo cuál es la textura y coloración general de las boas, me imaginé que un helecho iba a ser una oportunidad también de incluir una planta con una textura distinta. Ok, luego me puse a hacer el line art final del espejo, que fue pan comido y súper rápido con las reglas inteligentes de Clip Studio Paint. Esta regla se llama línea paralela y básicamente me deja hacer líneas paralelas rectas o curvas. Esta otra es la regla simétrica. Luego me puse a dibujar a Sophie. Quería que Sophie tuviera una silueta fácil de leer e identificable a la distancia, así que la hice con este vestido, que es el vestido que utiliza la mayor parte de la película y no el vestido con el que aparece al final, que es amarillo me parece. Pero quería que se entienda porque ya está dentro de un espejo y dentro de una ilustración donde hay un montón de información, así que necesitaba una Sophie identificable, legible desde la distancia. Ahora, quería que Sophie resaltara, entonces quiero rodearla de algún tipo de patrón, y por eso decidí hacerla subida en una escalera
acomodando libros en una repisa. Acá voy a poner una monstera deliciosa, que es una planta muy fácil de dibujar, muy identificable también y un buen pop de color. Como decía, incluí un montón de libros y un librero realmente bien llenito para que ese tipo de patrón de líneas me pudiera ayudar a que Sophie resaltara, porque me parece que como está dentro de un espejo, dentro de una ilustración donde ya hay muchos cuadros y plantas, definitivamente quería que Sophie resaltara y se entendiera que habían dos personajes en esta ilustración. En este momento ya me puse a hacer el line art definitivo. El line art que está debajo, de hecho, también me funciona, solamente que como Hoyle es el protagonista en esta ilustración que ya está bastante ocupada con elementos, quería cerciorarme de que su line art estuviera realmente bien trabajado, muy fino y con mucha intención en la línea, así que me puse a hacerlo una vez más. Ahora, aquí me encontré con otro problema, que es difícil hacer el line art de un boceto que está medio dejado a la suerte. Aquí ya sabía que quería que una de las manos de Hoyle estuviera cargando algún tipo de trapo, porque está limpiando. Me ayudé de un muñeco 3D de Clip Studio Paint. Puedes acomodar estos muñecos en la exacta posición que necesitas y utilizarlos de referencia. Cuando tengo manos muy específicas en mis ilustraciones, generalmente uso una referencia fotográfica o un muñeco 3D para posarlos. La otra mano está todavía cogiendo un esqueje. Spoiler, luego la voy a cambiar. Finalmente creo que esta mano, como reposando y también cogiendo este trapo de limpieza, funciona bien. Definitivamente no quiero que la mano esté tapando cosas como sobre la cintura, porque ya me cuesta un poco que sea legible. Luego me doy cuenta de que el esqueje no está funcionando y ya hay demasiadas plantas, así que aproveché y la otra mano la puse interactuando con el entorno, es decir, sobre el espejo, porque me di cuenta que no estaba interactuando el personaje con el entorno y ya sé que solamente reposar sobre un objeto no es precisamente la gran interacción, pero me parece que funcionó. Y luego me di cuenta que a pesar de que me gustaba la pose en la que estaba, tal vez no estaba comunicando realmente lo que yo quería en esta ilustración, así que le cambié la pose a una ligeramente un poco más legible, porque las piernas están un poco más abiertas en vez de estar más de costado, y por eso creo que le da un poquito más de balance visual. Además que me ayudó a darme cuenta que lo que yo quería es que utilizara un mandil, porque me gusta mucho ver hombres utilizando como prendas tradicionalmente asociadas con la figura femenina. Es algo como que me gusta siempre incluir dentro de lo posible en mis ilustraciones, y creo que los mandiles son piezas importantes a la hora de la limpieza y no entiendo por qué no vemos más hombres en mandiles. En fin, aquí hay un tema. Me gusta mucho cómo quedó la línea del pelo de Hoyle finalmente, pero no me di cuenta que en la etapa de coloreado iba a tener que realmente resaltar todos estos mechones independientes que estoy intentando lograr, y mi pintado no tiene realmente ese nivel ni tampoco ese alcance todavía, así que me gusta mucho cómo queda la línea y creo que funciona para una línea final. Sin embargo, debí pensar más en la etapa del pintado luego, y eso es algo que definitivamente aprendí con esta ilustración. Así quedó el line art final. Estoy bastante satisfecha con cómo quedó, porque de nuevo, como dije al principio del video, estoy cómoda con mi nivel y mi estrategia de line art. Creo que a nivel de line art y de proporciones y de composición general logré bastante la ilustración que tenía en mi cabeza. Creo que si fuera una ilustración a blanco y negro, como estaba muy acostumbrada a hacer para mi webcomic en blanco y negro, o parecida a los mangas que suelo leer y que son mi fuente de influencia primaria, funciona bastante bien. Y sin embargo, les presento a continuación la etapa de color. Lo primero que hice fue pintar los flats, que son los colores base. Ahora, según tengo entendido, y recuerden que mi comentario que va a venir en esta etapa es según lo que tengo entendido, que puede no ser la práctica oficial o la mejor práctica, es que los flats deben ser colores bajos en saturación e iluminación, porque la idea es que ese pop de color venga luego con las luces y sombras, según entiendo. Ahora, esto es algo que hago con las pieles, que es mancharlas, porque el color que elijo es bastante desaturado y según entiendo yo, la piel pálida y fría tiene como un subtono morado, entonces
esto es lo que hice, mancharlo con un morado y un poquito con un color magenta para encenderlo por sitios. Luego empecé a manchar el pelo con un color azul un poco más, con más tinta. Y luego simplemente empecé sin criterio a llenar los colores flats. Creo que algo que me pasó bastante fue que comparaba constantemente la etapa inicial donde estaba con la imagen terminada que tenía en mi cabeza, y obviamente eso me generaba una confusión porque decía, ¿por qué se ve tan mal? Y no es que se veía mal, sino que estaba súper incompleto, porque el nivel de trabajo que este tipo de ilustración que yo tenía en mi cabeza requería era un montón y estaba en una etapa muy inicial. Entonces, como ven, paro cambiando como flats, paro tratando de cambiar colores porque no me cierran y no me terminan de convencer. Esto es porque los colores y nuestra percepción de los colores depende mucho de los otros colores que los rodeen. Y como ven, según voy sumando matices un poco más cálidos a todo, los colores van armonizando más entre sí porque estoy cambiando los colores que rodean unos a otros, y eso hace que mi perspectiva de un color que inicialmente no me gustaba de pronto diga, oh, se ve bien, claro, porque ya lo trabajé un poco más. En fin, aquí es cuando me doy cuenta de que todos los mechones que había hecho en el pelo se están perdiendo porque todo ese lado iba a estar en sombras. También me di cuenta que hacer una pieza tan grande de ropa como un mandil tal vez fue muy ambicioso porque la iluminación y matizado que requería un poco más de fineza de la que tengo. Me tomó bastante tiempo hacer el renderizado y el suavizado de estas sombras. Con lo que sí me divertí fue con hacer los holes en los cuadros principales, el hole distante rubio y el hole piloto, porque como no tenían una necesaria iluminación más principal como el hole protagonista que está con las plantas, sentí menos presión, y como ven estoy abordando esos dos holes con un poco más de seguridad y permitiéndome probar algunas cosas. También otra cosa muy fácil fue los cuadros. Al tener diferentes pequeños relieves, no sentí que simplemente pude trabajar fácilmente parte por parte. También este pequeño cuadro de la casa sentí que no tenía que estar necesariamente renderizado a full porque es un pequeño detalle, así que lo trabajé un poco y luego lo dejé ahí. Algo con lo que luché mucho fue con el color de esta camisa. Me pareció bastante desagradable el color inicial que escogí. Luego marqué la cortina transparente que entra por la derecha con este color y un modo de fusión. Luego, como ven, dudé muchísimo de qué color debería ir en la pared de abajo. Luego dije, ok, voy a empezar a sombrear todo porque me parece que nada está funcionando, así que fácil si hago sombras del mismo color y no una versión más oscura de cada color, funcione mejor. En este caso escogí unas sombras como magenta desaturado para todo y luces frías o cálidas, pero sí mucho más saturadas. Luego decidí tomármelo un poco más fácil y divertirme haciendo un patrón para esta boa. Hice unas pequeñas manchas porque me gustan mucho las boas que tienen este tipo de alteraciones de color. Aquí sigo trabajando en el mandil. Para que sepan, fue la pieza que más me demoró colorear de toda esta ilustración. Incluí un pequeño pop de color en los ojos de Hole porque me di cuenta que yo no suelo colorear mucho los iris de mis personajes. Hice este pequeño cuadro que está en el librero porque sentí como que quería divertirme y luego me di cuenta que no se iba a ver absolutamente nada por la distancia. Luego otra parte donde me divertí bastante, como ven me divierto mucho haciendo detalles tontos donde me quito la presión de encima, es haciendo pequeñas decoraciones para los libros. Creo que algo muy importante para mí es que los libros se vean lo más realista posible, no realista en un sentido de renderizado digital obviamente, sino que realmente parezcan libros variados y usados y que alguien los está leyendo. Aquí es donde me di cuenta que la razón por la que no estaba funcionando es porque en mi cabeza esta ilustración iba a tener una gran carga emocional de la iluminación dramática que iba a tener desde la ventana de la derecha donde está la cortina como levantándose con el viento, pero me estaba costando tanto imaginarme cómo se vería sin eso
que decidí ponerla de una vez, aunque no sea la capa final, porque necesitaba ver cómo se veía para sentirme un poco segura. Les recomiendo que si les pasa lo mismo que a mí y trabajan en algo y simplemente no entienden por qué no se ve exactamente como les gustaría, intenten con distintos approaches. En mi caso, creo que fue un game changer cuando empecé a probar cómo se vería con esta iluminación. Por más que pertenecía a la última etapa, decidí hacer por mientras algo rápido para entender un poco cómo iba a interactuar finalmente esta capa con los colores, porque sabía que iba a ser una iluminación con un modo de fusión. Así que verlo y visualizarlo me ayudó bastante para entender qué me faltaba, hacia dónde estaba yendo, qué parte de mi trabajo se iba a mantener y qué parte iba a depender más bien de un sombreado o iluminación rápida en una etapa posterior. Finalmente la iluminación estaba bien, pero la cortina en sí me pareció que no se veía tan bien. Así que lo que hice fue probar con estos pequeños colores, estos patrones, para ver si realmente se veía un poco bien, y me di cuenta luego que no tenía tanta porción de cortina visible, así que decidí probar y eliminarlo, y me gustó un poco más la ilustración sin la cortina, así que la saqué y decidí llenarlo de más plantas. Así que empecé a probar con esta planta. Esta es una alocasia, otras personas le llaman oreja de elefante. También tengo es una de mis plantas favoritas, así que me tomé mi tiempo y como un cooldown de todas las partes difíciles de la ilustración para hacer esta alocasia. Es una planta que quería que reemplazara como el peso visual de la cortina, y luego me di cuenta que no alcanzaba, así que le puse detrás otra planta. Esta es una monstera adansoni. También tengo me gusta mucho, así que de nuevo todas las plantas en esta ilustración son plantas que tengo en casa, y me gustó mucho tomarme el tiempo de retratarlas. Después de cuidarlas unos meses, te das cuenta de pequeñas cosas que tal vez en fotos no ves. Luego me di cuenta que la monstera del otro lado de la ilustración, al lado izquierdo, estaba muy pequeña, así que decidí básicamente copiarla, agrandarla y pintarla encima. Y luego fue más un tema de, acelerar el pintado de estas plantas para ver si realmente funcionan para llenar la ilustración, porque son elementos agregados literalmente al último, cuando todo lo demás ya estaba listo. Afortunadamente creo que funcionaron, y también como las tenía en una capa distinta, simplemente me fue más fácil este tema de flats, sombreados generales, mancharlas con otros pigmentos. Luego me puse a agregar algunos elementos extras como el pendiente de Howl. Finalmente me gustó cómo terminó la alocasia. Me hubiera gustado bocetearla como en otra proporción, así que intenté con la herramienta de Maya, esto nunca lo he hecho, pero intenté moverla un poco más hacia donde la necesitaba, y realmente funcionó porque no la moví tanto, así que no deformé tanto la línea. Y luego fue una cuestión más de iluminar y sombrear partes de la planta según quería que fuera legible. También, ¿por qué no? Ya hay como 700 plantas. Puse otra boa más sobre el espejo, simplemente porque quería que interactuara también con una parte previa de la ilustración. Así que hice esta pequeña boa rápidamente, sombreé un poco alrededor de esta parte de la habitación, porque obviamente quería que hubiera más contraste con la luz que entraba del lado derecho. Ajusté el matiz y la saturación para probar diferentes valores. Resalté algunas cosas que creo que se estaban perdiendo, como el trapo. Me da mucha risa decirle el trapo porque siento que realmente se ve muy sucio. También puse este pequeño detalle del que me estaba olvidando, que era la mano de Howl en el espejo. Borré el primer collar que hice, que estaba bastante feo. Hola desde la edición y la peor iluminación posible. Me olvidé totalmente de mencionar que por error al final tenía dos capas de line art exactamente iguales, y luego me pareció interesante cómo se veía con las dos activas, entonces exporté un JPG con una sola capa de line art y otro con las dos, y escogí el que tiene las dos porque por alguna razón hace que se vea un poco más pronunciado el negro, y creo que con esta cantidad de colores exagerada me gustó. Así que ese es un tip extraño que puedo darles.
prueben a exportar su JPG con 2 capas de liner exactamente iguales en negro o en el color que quieran. Puede que sea una variación de acabados interesante. Solamente eso, gracias por la paciencia. Y oficialmente tenía esta ilustración hecha, y creo que en mi narración y en el timelapse no se ve tan desesperado como realmente fue. Solo quiero que sepan que si se ve ordenado es porque estoy hablando con perspectiva y después de que ha pasado, no sabiendo qué es lo siguiente que iba a hacer. Realmente fue desesperante. Sí tenía un plan, pero no me di cuenta de que muchas partes de ese plan habían sido hechas asumiendo cosas o sin tomar en cuenta mi nivel de comodidad o experiencia con ciertas herramientas. Entonces, mi siguiente ilustración a color definitivamente intentaré que sea un poco más simple en recursos y tal vez con un concepto central más potente, para que al menos si voy a trabajar tanto por una sola pieza, pueda ser de una forma estratégica y tratando de que menor cantidad de trabajo hable más por la ilustración. Otra cosa que aprendí, utilicé demasiados colores. La próxima vez definitivamente me voy a tomar tal vez un día o unas horas en establecer previamente una paleta de color y hacer un boceto de color, especialmente con ilustraciones complejas, con distintos puntos de color específicos, como una fuente de luz muy importante o un plano lleno de elementos que igual deben verse coherentes entre sí, o un personaje principal o un espejo que está mostrando el otro lado de la habitación donde hay otro personaje. En realidad sí fueron demasiadas cosas. Es necesario hacer una paleta, aunque sea referencial, para saber qué tantos colores vamos a usar. Yo literalmente entré y empecé a utilizar cualquier color que se me venía a la mente. Y en fin, el color es una magia en sí, así que creo que este proceso fue mágico, aprendí mucho, espero que hayan aprendido o puedan comentar algo de mi proceso. Como ven, no me quería quedar simplemente en postear esta ilustración en redes sociales porque tenía muchos comentarios que hacer. Y eso es todo. Si les ha gustado, suscríbanse, pueden seguirme en redes sociales como Amorelli o Amorelli Ghost, y espero poder subir más procesos de ilustraciones comentados en el futuro. Por favor, reciban este video simbólico de mi gata como una despedida apropiada y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.